estos 2 días de confinamiento en Lima y en otras 9 regiones? Las cuales son lideradas por la Premier. Llevamos más de 10 meses de pandemia y esto nos ha dejado distintos aprendizajes. La situación económica y la sanitaria no son las mismas que el año pasado, así que hemos replanteado la forma en que tomamos decisiones. Estamos evaluando permanentemente indicadores sanitarios, sociales y económicos a fin de proteger la salud de las personas y tratando de mitigar lo más posible el impacto en la economía familiar. Se han implementado medidas focalizadas que responden a la realidad de cada departamento. Como ustedes saben, tenemos distintos niveles de riesgo, regiones que están en riesgo moderado, alto, muy alto y extremo. Esta es pues una cuarentena focalizada porque entendemos que no podemos paralizar a todo el país como hemos visto el año pasado. Y por supuesto lo que buscamos es poder responder con la mayor celeridad a los problemas de los distintos territorios y esto buscando preservar la vida y la salud de los ciudadanos y mitigar, como les mencionaba, el impacto en nuestra economía. Para sobrellevar la crisis en los lugares de alerta extrema, hemos incorporado medidas de apoyo social a los más vulnerables. En el caso de los bonos, se entregarán bonos de 600 soles a 4.2 millones de hogares. El día sábado, desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se ha publicado un decreto de urgencia oficializando la entrega del bono para las poblaciones en pobreza y pobreza extrema, en ámbitos declarados en situación de alerta extrema. La habilitación de la plataforma web para consulta de hogares que recibirán el subsidio estará el día 15 de febrero y el inicio de pago se iniciará el día 17 de febrero. Esto es muy importante, por favor, pedimos a las personas que no se acerquen al Banco de la Nación a hacer las consultas a fin de evitar aglomeraciones. La información será dada de manera oportuna en los próximos días. Se priorizará a la población de mayor vulnerabilidad y gradualmente se atenderá a los demás grupos priorizados, siempre con el ánimo de evitar aglomeraciones que incrementen los contagios. En el caso de apoyo alimentario, aseguramos 94 toneladas de alimentos para comedores populares y ollas comunes, 6.945 comedores populares están en coordinaciones con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para trabajar de manera coordinada. El día de ayer se han integrado las primeras donaciones de alimentos en los distritos de Villa María del Triunfo, Caraballo, Independencia y Santa Rosa, beneficiando a 560 comedores populares y a 488 ollas comunes, beneficiando a alrededor de 120.000 personas. En el caso del Plan Taita, se ha ampliado este programa a fin de poder beneficiar a más peruanos y peruanas. Entre febrero y julio tenemos proyectada la realización de 26 intervenciones semanales, que sumarán un total de 600 operativos en este periodo de tiempo. Ha sido muy efectivo para controlar y prevenir la enfermedad, en particular en comunidades alejadas. Además, cuando se identifican casos positivos de COVID, se adoptan las recomendaciones de aislamiento y se garantiza la atención médica requerida para detener esta enfermedad en un estadio inicial. A esto se suma una medida de alivio tributario para personas y empresas que será lanzada en los próximos días.
así como haber permitido que actividades productivas de menor riesgo puedan seguir funcionando. Como ustedes saben, hay distintas actividades económicas que se encuentran en estos momentos funcionando con normalidad. En efecto, también nos preocupa la salud física y mental de las personas, por lo cual se ha dispuesto que en las regiones de riesgo extremo se pueda salir por 1 hora diaria entre 6 de la mañana y 6 de la tarde para caminar y ejercitarse. Con respecto del protocolo sanitario electoral, este gobierno de transición y de emergencia está trabajando incansablemente para superar esta crisis sanitaria y económica y para llevar a cabo el proceso electoral del mes de abril, como ya lo anunció el presidente Sagasti. Ayer se ha publicado el protocolo sanitario que establece medidas de seguridad y prevención contra la COVID-19 para actividades de la campaña electoral este año 2021. Muchas gracias, ministra. Muy buenas noches con todos y con todas. Creo que es importante reiterar el objetivo de esta conferencia. En primer lugar, con total honestidad y transparencia, como es una característica del gobierno del presidente Sagasti y de sus ministros. Nuestra idea es informar y comunicar sobre las medidas y el avance del comportamiento de la población en el marco de esta cuarentena. Lo haremos los días lunes y viernes en este formato y el día miércoles con la premier luego del Consejo de Ministros. Creo que es importante, en primer lugar, agradecer y felicitar el comportamiento de la gran mayoría de la población que de manera responsable viene cumpliendo con la cuarentena y con el confinamiento que se ha establecido, especialmente en las 10 regiones consideradas de riesgo extremo. Lo que hemos visto el día de ayer y el día de hoy es que la mayoría de peruanos y peruanas vienen cumpliendo con las normas y con lo establecido por el gobierno, utilizando además todos los elementos de bioseguridad necesarios, usando bien la mascarilla, aquellos que se transportan usando la careta facial, manteniendo la distancia física y tratando además de mantener las restricciones que existen en una situación como esta, tratando de salir lo menos posible de casa para realizar las actividades permitidas y en los horarios permitidos también para salir a recrearse en la hora permitida. Creo que eso es lo fundamental, es algo que hemos apreciado y los ministros, muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en distintos puntos, en este caso de Lima Metropolitana, supervisando estas acciones. De hecho, como pudieron ver ayer, la premier, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la ministra de la Mujer y yo mismo estuvimos en 4 puntos de la capital para la entrega de alimentos y pudimos ver el comportamiento de la población, vimos poca gente en las calles y eso es algo que creo es importante resaltar en estas circunstancias en la cual además, como dijo la ministra Cornejo, nuestra idea es que el apoyo alimentario llegue directamente a las familias más necesitadas. Por otro lado, el ministro del Interior estuvo ayer y hoy también supervisando varios operativos en distintas partes de nuestra capital. El día de hoy también el ministro de Transportes y Comunicaciones estuvo supervisando algunos puntos del Metropolitano, de hecho estuvo en la estación Naranjal en horas de la mañana y estuvo luego también en el aeropuerto Jorge Chávez para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Creo que es importante resaltar ese comportamiento de la gran mayoría de la población, pero también es cierto que han habido en los operativos una serie de personas que han incumplido estas normas y que se han visto finalmente objeto de sanción. De hecho, la Policía Nacional ha hecho un amplio despliegue para que se cumpla la inmovilización social obligatoria y las medidas de restricción. Han sido desplegados alrededor de 70.000 efectivos policiales, cuya labor es asegurar el acatamiento de las normas, para lo cual han estado además siendo apoyados por personal de nuestras Fuerzas Armadas. En todo el país han intervenido entre el 31 de enero, el día de domingo, el día de ayer y el día de hoy, a 6.645 personas,
y se han aplicado un total de 5.757 multas a las personas que cometieron infracciones como por ejemplo circular por las calles sin el pase laboral respectivo, circular en un vehículo particular sin autorización, salir de la casa durante el aislamiento social obligatorio sin una justificación adecuada, o no usar mascarillas o no portar el DNI, entre otras medidas. La región con mayor número de personas intervenidas es Lima, con más de 2.000 personas, y ahí han habido detenciones en los departamentos de Ancash, Ayacucho, San Martín, Lambayeque, La Libertad, Huánuco, Callao y Arequipa. Pero por ejemplo en una región como Ucayali, que pese a tener el nivel de alerta alto, no ha habido ninguna detención, no ha habido ninguna intervención en esta región, lo cual es bastante importante de mencionar y felicitar. Y en Huancavelica, una región que está considerada de riesgo extremo, han habido solo 15 intervenciones. Durante estas acciones también fueron trasladadas 2.023 personas a los centros de retención temporal habilitados a nivel nacional debido a que infringieron las normas establecidas en el marco del estado de emergencia. La mayor cantidad de infractores retenidos corresponde a Lima, donde 595 personas fueron conducidas a los 45 centros de retención habilitados en nuestra capital. De nuevo, creo que esta es una cuarentena diferente, como también lo mencionó la ministra Claudia Cornejo. Apelamos siempre al sentido de responsabilidad de la población y la ciudadanía. Nadie mejor que nosotros mismos para cuidarnos, y en estas circunstancias tan difíciles por las que atravesamos, creo que es importante reconocer el comportamiento de los ciudadanos y al mismo tiempo hacer un llamado y una invocación a que desde el gobierno estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios y estamos trabajando de manera incansable para que este confinamiento tenga buenos resultados y ojalá logremos alcanzar lo que esperamos de él. Así que muchísimas gracias y quedamos, por supuesto, dispuestos a responder las preguntas que fueren necesarias. Gracias. Muchísimas gracias, señores ministros. Pasamos entonces a las preguntas de la prensa. Les voy a pedir, por favor, que se acerquen al podio a usar este micrófono. Empezamos con TV Perú, Alex Vigo. Muy buenas noches. Dos preguntas. La primera para la ministra de Comercio Exterior. Al dar flexibilidad y considerar dentro de las labores esenciales el tema del comercio, ¿este confinamiento no afectaría de gran manera el tema de los negocios, las exportaciones, importaciones? ¿O si afectaría, en qué porcentaje? En el caso de comercio exterior, las actividades se vienen realizando con normalidad. Como conocemos, hay ciertas actividades económicas, entre ellas la minería, el agro, la pesca, las manufacturas, el comercio exterior, que se vienen realizando con normalidad. Evidentemente, para esto los trabajadores tienen que contar con su pase laboral y poder de esta manera desplazarse a su centro de labores. En el caso de estas actividades, en las zonas de riesgo extremo, como por ejemplo es el caso de Lima, basta con tener el pase laboral para poder realizar las actividades con normalidad. Ministro, seguramente en la reunión En las reuniones que han tenido con la jefa del gabinete, ¿qué medidas se van a tomar, por ejemplo, con estas movilizaciones? En muchas de ellas que ha ocurrido, por ejemplo, el día sábado y el día de ayer, que ya estábamos en el confinamiento, se observaba personas sin mascarilla. Sin embargo, no se pudo apreciar si hubo detenidos en ese momento, y estas personas que se desplazan por distintos distritos ponen en peligro a otros ciudadanos que sí se están protegiendo. Sí, de nuevo creo que este es un llamado a todos. La salud pública depende de todos nosotros y del comportamiento de todos y cada uno de los ciudadanos. Por nuestra parte, hemos visto movilizaciones de carácter pacífico, y sin embargo en ellas efectivamente hemos visto que no se han cumplido todas las medidas sanitarias respectivas.
Hasta donde tenemos entendido, el día de ayer no ha habido ninguna detención. Hoy día no tenemos el reporte todavía de la Policía Nacional con respecto a ello, pero creo que sí es importante reiterar esta invocación a que todos los ciudadanos peruanos, más allá de las posibles justificaciones que tengan para realizar algún tipo de movilización, cumplan en todo momento con las medidas de bioseguridad necesarias. Creo que esto es algo que venimos recalcando y haciendo un llamado a todos para que nos comportemos de la mejor manera. El no uso de la mascarilla o incluso el uso inadecuado de la mascarilla, es decir, tenemos que cubrir nariz y boca, pone en riesgo no solamente nuestra salud, sino la salud de las personas que están con nosotros y de las personas a las que más queremos. Creo que es fundamental que todos entendamos que el buen comportamiento de cada uno de nosotros no solamente tiene un riesgo posible en nuestra propia salud, sino en la salud de quien está a nuestro lado y además normalmente de nuestras personas más queridas. Así que creo que esto es una buena oportunidad para hacer nuevamente este llamado a todos a saber, nosotros como Estado, como gobierno podemos ocuparnos de la salud pública, es decir, de las medidas que ayuden a toda la población a estar en una mejor situación. En ese sentido se han tenido que tomar esas medidas de confinamiento, pero hay una responsabilidad individual también de cada uno de nosotros para que la salud pública esté asegurada. Gracias. Muchas gracias, señor ministro, señora ministra. Ahora la pregunta de Carlos Ábalos, de Canal N o América TV. Sí, ministro, muy buenas tardes. El hecho de salir una vez al día, entre las 6 de la mañana y 6 de la tarde, para muchos ciudadanos lo están tomando como que el toque de queda empieza a las 6 de la tarde. Y esa es una pregunta que nos hacen todos los días por las redes sociales. Sería bueno también aclarar ese punto. Y en segundo lugar, una pregunta muy pequeña: ¿cómo se está canalizando, cómo se va a canalizar la ayuda de los víveres para los comedores populares y para las ollas comunes? Es decir, los alimentos del Ejecutivo llegan a los gobiernos locales, pero ¿cómo va a ser esa dinámica para que la gente también lo tenga claro? Gracias. Ya, gracias por la pregunta. En realidad, lo que quisiéramos precisar es lo siguiente: en aquellas regiones como Lima, que están en alerta extrema, hay en estos momentos inmovilización social las 24 horas del día, de lunes a domingo. Es decir, los fines de semana, el día de semana es igual. El horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde es para aquellas actividades como los mercados, los supermercados, las farmacias, para atención presencial, y también para aquellas personas hagan el uso de esta hora de paseo o de caminata. Es muy importante recordar que solamente estas actividades son las permitidas en este horario para atención presencial, luego del cual está permitido el servicio del delivery, porque entendemos que evidentemente hay una necesidad fuera de este horario de poder tener víveres, alimentos o también medicinas. Pero repetimos, el horario para poder salir a adquirir presencialmente víveres, medicinas, atenciones médicas, así como el uso de la hora para paseo, es de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo. Creo que si explico el modo de funcionamiento y cómo ha sido ayer el reparto de alimentos, probablemente se entienda mejor. Hay un grupo de trabajo que está coordinando el Ministerio de Defensa, pero hay distintas instituciones públicas, en las cuales está INDECI, los gobiernos locales, los gobiernos municipales específicamente, y también forman parte de este grupo de coordinación Soluciones Empresariales, la empresa privada que también pone el hombro en estas circunstancias. Este grupo lo que hace es acopiar los víveres y distribuirlos a través de los gobiernos locales. El día de ayer, por ejemplo, estuvimos, como mencioné, en 4 puntos de la ciudad. La Premier y la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social estuvieron en Caraballo e Independencia, la Ministra de la Mujer en Santa Rosa, y a mí me tocó ir a Villa María del Triunfo. Ayer entregamos 12 toneladas de un total de más de 20 que van a ser entregadas al gobierno local de Villa María del Triunfo, que tiene el contacto con las dirigentas de los comedores populares y de las ollas comunes, a quienes, digamos, a través de ellas se va a hacer la distribución de los alimentos de manera directa. En este caso son alimentos de primera necesidad: arroz, menestras, fideos, aceite, leche.
Y queríamos, más allá de agradecer además el apoyo de la empresa privada que se está sumando a esta causa, muchos otros proyectos solidarios, como que hemos visto en estos días en distintos reportajes, como Manos a la Olla, el propio Resucita Perú, que están haciendo también este trabajo y que están apoyando a la tarea que desde el sector público estamos realizando. Pero esa es la forma de trabajar. Las instituciones públicas, en coordinación y con apoyo del sector privado, estamos trabajando con los gobiernos locales para la distribución a los comedores populares y ollas comunes. Y de hecho, directamente, por eso también participa en este grupo la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Vargas. Ella misma ya ha tenido un contacto directo a través de plataformas virtuales con las dirigentes de comedores populares y ollas comunes para coordinar cuál es, digamos, el reparto de alimentos en los próximos días y cuál es la manera o analizar y evaluar si esa manera de canalizar la entrega de alimentos es la más eficiente. Muchas gracias. Vamos con la pregunta de Senia Martínez de RPP. Sí, buenas noches. Senia Martínez de RPP Noticias. Con estas nuevas medidas, el sector artístico y de industrias creativas es uno de los más golpeados. Incluso Susana Balca ha enviado un mensaje, una carta muy sentida al presidente Francisco Sagasti. ¿Se ha planeado alguna estrategia para solventar o sostener a los artistas en esta segunda etapa del confinamiento? Gracias. Sí, gracias. Efectivamente, ha sido una carta muy sentida. Yo mismo he tenido la oportunidad de conversar con Susana para agradecerle y expresarle nuestra solidaridad. Ella trabaja y forma parte de la Comisión Consultiva de Cultura y con ella tratamos de trabajar otros aspectos vinculados a una respuesta real de la situación de los artistas y trabajadores de la cultura a nivel nacional. Nosotros hemos, como varios otros sectores, en realidad el sector turismo también es uno de los más afectados, nosotros estamos trabajando con el MES para ver la posibilidad de obtener un presupuesto adicional que permita de alguna manera cumplir en este caso con algo que se había, o continuar con lo que se había entregado el año pasado de apoyos económicos para la cultura, que fueron 50 millones de soles. Eso ya fue entregado, se benefició a más de 10.000 trabajadores de la cultura, pero es cierto que ese sector tiene mucha más gente que ha sido afectada, así que estamos viendo de qué manera podemos continuar con esos apoyos. Ya sabemos también que existen los estímulos económicos que cada año se pueden entregar y de hecho estoy seguro que el presidente Sagasti, que es amigo personal de Susana Balca, le va a contestar seguramente esta carta en estos días también, porque efectivamente es algo que nos preocupa a todos y que digamos hay las limitaciones por supuesto de presupuesto. En este momento nosotros estamos enfocados en llegar con digamos canalizar los bonos y el apoyo alimentario a los 4.200.000 familias, en este caso de las 10 regiones que están en riesgo extremo. Gracias. Entonces, de un segundo bono o de un segundo subsidio para los artistas o industrias creativas? A ver, creo que vale la pena diferenciar también en este caso. No fueron bonos, fueron apoyos económicos que de alguna manera eran apoyos concursables. Lo que hemos propuesto es poder tener un presupuesto para tener esa misma figura. Y más bien lo que sí estamos haciendo, como hemos hecho el año pasado, nosotros en el Ministerio de Cultura tenemos dos grupos que son muy distintos, pero que también han sido muy golpeados por la pandemia. Por un lado los artistas y trabajadores de la cultura y por el otro lado también las comunidades de pueblos indígenas. En estos casos lo que nosotros hacemos normalmente es, con la información que contamos, hacer el cruce de información con los padrones que tiene justamente el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para ver si estas personas han recibido alguno de los bonos que se han entregado. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta de César Zúñiga de Exitosa. Ministro, buenas noches. Quería hacer hincapié con respecto a los horarios que tienen las personas para salir a la calle, porque se ha visto, al menos hoy, durante la mañana, que personas que no pertenecían de repente a un distrito correspondiente estaban en otro. Entonces, ¿cómo se va a hacer en este caso para fiscalizar a estas personas que están incumpliendo y sabiendo exactamente los horarios, bueno, algunas no, para fiscalizar y que puedan ser sancionadas como corresponde? Y también quería hacer hincapié, alejándonos un poco del tema de los horarios,
que hoy exactamente el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas, está en una sesión del Congreso y ha deslizado la idea sobre una presunta, en este caso, que se podía postergar las elecciones por las fechas y por el tema de la pandemia. Ha señalado que eso no pertenecería ya al Jurado Nacional de Elecciones, sino al Legislativo y al Ejecutivo. En este caso, desde su posición, ¿se ha hablado sobre alguna postergación o hay de repente alguna idea con respecto a este tema? Muchas gracias. Gracias. Mire, con respecto del horario para las regiones, en el caso, por ejemplo, de Lima, que está con riesgo extremo, lo que hay que considerar es lo siguiente. Las personas pueden salir de sus domicilios entre 6 de la mañana y las 6 de la tarde para hacer justamente estas tareas esenciales, ya sea compra de víveres, compra de medicamentos, citas médicas o la hora de paseo. También están autorizadas con el pase laboral correspondiente para salir a hacer actividades económicas que se encuentran aprobadas en estos momentos. Evidentemente no es posible tener a un policía detrás de cada ciudadano. Apelamos a la responsabilidad de todos y de todas para poder salir adelante de esta crisis sanitaria. Yo creo que tenemos que ser responsables. Ahora bien, como ha mencionado el ministro de Cultura, sí tenemos en estos momentos el apoyo tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas para resguardar la seguridad de todos los ciudadanos. Sin embargo, vuelvo a mencionar, es importante que esto lo tomemos todos con suma responsabilidad y acatemos las normas. Aprovecho también para mencionar el tema del transporte y los horarios del transporte que creo que es importante resaltar. En el caso puntual de Lima Metropolitana, el horario del transporte regular va a ser de 5 de la mañana a 8 de la noche. En el caso del metro y del metropolitano, así como los corredores complementarios, de 5 de la mañana a 9 de la noche. Y en el caso de los taxis autorizados por la ATU, esto funciona 24 horas al día, esto para dar a la ciudadanía posibilidades de poder trasladarse de manera adecuada. Con el respecto de su pregunta sobre las elecciones, el presidente ya lo ha anunciado, el gobierno busca respetar el cronograma electoral y en ese sentido ha dotado a las entidades correspondientes de llevar a cabo el proceso de este año con los recursos necesarios. Evidentemente, esto es una prioridad y ha sido una de las prioridades que el presidente asumió públicamente el año pasado y lo que estamos haciendo es todas las medidas y los esfuerzos para que esto se lleve a cabo como se ha señalado anteriormente. El cronograma va. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Quisiéramos hacer un último llamado nuevamente a que todos cumplamos con responsabilidad las medidas de confinamiento que estamos viviendo en estos días, sobre todo cumpliendo las medidas de bioseguridad que todos debemos para asegurar la salud pública de todos. Nuevamente, nosotros como Estado y como Gobierno nos podemos ocupar de la salud pública. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber preocuparnos por la salud de la ciudadanía, de todos los peruanos y de todas las peruanas. Pero hay una responsabilidad individual que todos y cada uno de nosotros también tiene. En ese sentido, quisiéramos terminar con un llamado especial nuevamente a que todos utilicemos bien la mascarilla que cubra nariz y boca, mantener el distanciamiento físico o corporal, tratar de lavarnos con agua y jabón las manos lo más constantemente posible, o utilizar el alcohol gel, utilizar el espacio público. Dentro de las diferencias de esta cuarentena también hay un trabajo especial que se viene haciendo desde el Ministerio de Vivienda y Construcción Social con nuevos modelos para la utilización del espacio público para las distintas actividades económicas, a las distintas actividades sociales. Y creo que eso es bastante importante para todos. Estar al aire libre es también una forma adecuada de, utilizando bien la mascarilla y con distancia física, de cuidarnos todos. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Bien, de esta manera entonces culmina esta conferencia de prensa donde se ha dado a conocer un balance. Se ha intervenido hasta la fecha de hoy, en estos 2 días de confinamiento, 6.645 personas y se ha multado a 5.757. Continuemos con la programación.